Sean bienvenidos al canal. Hoy no vamos a tener una reflexión ligera de 5 minutos. Por el contrario, va a ser un poquito más extensa, con un análisis profundo. Tampoco va a ser un análisis exhaustivo, pero sí queremos ver qué es lo que pasa cuando nuestra fe choca contra una pared de sufrimiento. Por lo cual vamos a estudiar a uno de los grandes personajes de la Biblia, el cual es llamado Habacuc. A continuación veremos un poco más, pero este hombre es el que se atrevió a interrogar a Dios. En especial esta parte o este mensaje es para todos aquellos que están pasando por un momento en el que las cuentas no les cuadran, donde la persona ha orado o tú has orado y el cielo parece ser de bronce, donde no hay respuesta. Y este estudio particularmente va a ser para ustedes o para ti. Por lo cual yo te invito a que te pongas cómodo, te vayas por un café, un vaso de agua. No te va a tomar mucho tiempo, pero sí que lo tomemos con la seriedad. Asimismo, si es posible, apóyame en ir por tu Biblia para que podamos ir de la mano. Entonces damos continuidad. Ustedes están viendo en sus pantallas un mapa, el cual ustedes se preguntarán por qué elegimos esos personajes de los cuales iremos hablando. Aquí lo estoy haciendo un poquito más grande porque creo que no se alcanzaba a ver bien, pero le menciono. Estaremos hablando en el transcurso de esta semana, bueno, durante estos 7 días, o durante 7 días, ya sé cómo subamos el video, sobre Habacuc, que tuvo el diálogo profético. Después vamos a ver a la viuda de Septa, que ella nos habla de la fe en la escasez. En el tercer día abordaremos a Mefiboset, que él nos menciona o es figura de cómo es una gracia restauradora. El día 4 estaríamos viendo el profeta Elías, cuando la parte del Bornuk. El día 5 los hijos de los profetas, que es equivalente al valor. El día 6 algo ver al Gadareno, del olivo del propósito. Y el último día estaremos hablando a Abigail, que es figura de la sabiduría estratégica. Entonces ese es como que el plan del cual estaremos viendo por si les interesa particularmente ir a cada uno de estos días. El día de hoy se preguntarán por qué comenzamos con estos grandes hombres que menciona la Biblia. Y más que nada porque a través de ellos vemos que no se oculta la crisis. Muchas veces llegamos a pensar que los grandes profetas o los grandes figuras bíblicas no sufrían de estrés, ansiedad o escasez, pero la realidad es completamente diferente. Hoy, como lo vieron, iniciaremos con Habacuc, el hombre que se atrevió a interrogar a Dios. Entremos en conjuntos con el primer bloque, el cual es el clamor honesto, por lo cual quiero definirles qué es un clamor bíblico. En el antiguo hebreo o en el hebreo original, la palabra menudo usada es za'ak, que se escribe de la siguiente manera, es Z-A-A-Q, que esto no se refiere a un llanto silencioso, por el contrario, hace referencia a un grito del auxilio desde las entrañas. Recordemos, un grito. Y este grito es de todo aquel que es oprimido. Por lo cual yo te quiero preguntar, amado hermano, ¿cuándo fue la última vez que fuiste brutalmente honesto con Dios? Para que podamos entender a Habacuc, hay que evaluar todo su entorno que le rodeaba. Entonces vamos a posicionarnos en Judá, alrededor del año 600 a.C. El buen rey Josías ha muerto y ahora reina Joacim, un rey que es corrupto. Hay injusticia social, robo y violencia. ¿Acaso entonces eso te suena al día de hoy, en donde te encuentres? Aquí acompáñame a leer Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo del 36 al 37,
más que nada para dar contexto al mal reinado de José. Esto de preferencia a sus casas, pausen el video para que entiendan un poquito de lo que estamos hablando. Una vez leído esto, Habacuc mira su negación y ve que los números están en rojo. La moralidad está en quiebra y su gran dilema es: Dios, si tú eres un Dios de justicia, ¿por qué los malos prosperan? Ese es el mismo dilema que podemos ver en el Salmo 73. Si ustedes gustan, podemos ver el Salmo 73, concretamente del versículo 2 al 12. Y vamos a, bueno, con esa parte se analiza cómo Asaf también casi resbala al ver la prosperidad de los impíos, que se compara a Asaf con Habacuc. De hecho, si me lo permiten, incluso si quieren yo se los puedo leer para que no le estén batallando demasiado, ¿verdad? A ver, permítanme. La versión que les voy a leer es la nueva versión internacional. Ustedes la pueden hacer comparaciones con la Reina Valera o demás. En el versículo 2 comienza diciendo: En cuanto a mí, poco faltó para que tropezara. Mis pies estuvieron a punto de resbalar. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen angustias, están robustos y saludables. No sufren las fatigas de los demás, ni los azotan los problemas como a otros. Por eso lucen su orgullo como un collar y se visten de violencia. De tanta gordura les saltan los ojos, tienen más de lo que el corazón imagina. Se burlan y hablan con maldad. Desde su arrogancia traman opresión, perdonen. Con la boca dañan al cielo y con la lengua se adueñan de la tierra. Por eso su pueblo se vuelve hacia ellos y bebe sus aguas a raudales. Dicen: ¿acaso sabe Dios algo? ¿Tiene conocimiento el Altísimo? Así son los malvados. Vive siempre, viven siempre tranquilos y acumulan riquezas. O eso aparentemente. Para no perdernos en la lectura, vamos a dividir este libro en 3 capítulos, en 3 horas de análisis más o menos. Realmente se lo resumí mucho, la idea era uno, porque estaba clasificado en que la primera hora viéramos sobre el clamor, la segunda hora íbamos a hablar sobre la espera y el tercera hora iba a ser el gozo, que es un proceso lógico, el cual se puede llegar al gozo. Pero necesitamos ver primero los capítulos. Entonces, vamos a comenzar ahora sí la introducción. Para esto, pediría que me acompañen de sus Biblias. De hecho, todo esto ha sido meramente introducción, pero acompáñenme al libro de Habacuc, capítulo 1, versículo del 1 al 17. Recordemos Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al 17. Se los leo y después vamos a ir viendo. Igualmente les pido que ustedes me acompañen en sus Biblias. En el versículo 1 nos dice: esa es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de clamar violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué toleras la maldad? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se debilita la ley y no prevalece la justicia. El malvado acosa al justo y se pervierte la justicia. Señor, miren las naciones,
Contémplalas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días una obra que si se contara, no la creerían. Estoy incitando a los babilonios, ese pueblo despreciado e impetuoso, que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo terrible y espantoso, que impone su propia justicia y promueve su propia honra. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope. Sus jinetes vienen de muy lejos y vuelan como águilas que se lanzan dispuestas a devorar. Todos vienen para hacer violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena, ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen rampas y a la toman. Son un viento que a su paso arrasan todo. Su pecado se hace de su fuerza, se ha- su pecado es hacer fuerza, es hacer de su fuerza un Dios. ¿No eres tú, Señor, de la eternidad? Tú, mi Dios, mi santo, no morirás. Tú, Señor, les has puesto, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar el castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No es posible contemplar la opresión. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los malvados se tragan a los más justos que ellos? Has hecho de los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. El malvado los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus murallas, y así se alegra y regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificio a sus redes, y quema incienso a sus murallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. ¿Continuará vaciando sus redes y mandando sin piedad a las naciones? En el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, oh clamaré y no oirás? Notemos la queja humana que está haciendo Habacuc. Él está pidiendo respuestas a Dios. Y miren la respuesta divina del versículo 5. Mirad entre las naciones, porque haré una obra de vuestros días, que aun cuando no os contare, no lo creerías. Dios le dice, voy a usar a los caldeos, que son los de Babilonia, para castigar a Judá. Es como si hoy Dios nos dijera que va a usar una nación terrorista para disciplinarnos. Es realmente incomprensible. Después vamos a ir a la parte del viaje emocional. Entonces ustedes en la pantalla pueden ver un gráfico que más que nada la fe no es una línea recta, ascendente, sino que llega a tener, ay, perdón, me equivoqué, es aquí, sino que llega a tener fluctuaciones. Habacuc empieza desde el suelo, en el lamento, pasa por la vigilancia y termina con un pico de adoración. Para ello, yo les pediría que me acompañen a leer Job capítulo 22, versículos de 3 al 4, para más que nada quien quiera saber dónde hallar a Dios. Este versículo lo vamos a omitir de momento, pero ustedes leanlo en sus Biblias. Sí, en sus Biblias, en sus casas, pueden ponerle pausa y leer. Y aquí vamos a ver cómo los grandes hombres de la Biblia pasaron por la misma curva emocional
que podemos ver en la gráfica, ¿verdad? De aquí pasaríamos a la siguiente fase, que es la honra, que es de la torre, pero eso lo dejamos para otro video para que no les sea tan sobresaturada la información. Entonces, me gustaría dejarlos con este mensaje. Que Dios los siga bendiciendo hoy y siempre, hermanos. Amén.